A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, le entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi alma, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, le rindo hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, le entrego. Yo quiero que gobiernes. Amigos congregados para escuchar la palabra, pero más me da gusto que vengan a escuchar la palabra de Dios, me da gusto que vengan a alabarle, que vengan a cantarle, que vengan a ponerse bien. Yo me pongo bien cuando estoy aquí en la iglesia, yo me pongo bien cuando le alabo a papá, cuando incluso estoy en casa haciendo algún quehacer, lo estoy alabando, le estoy adorando y me pongo bien, cuando voy a salir a trabajar. Y la vida del cristiano no es fácil, ayer lo decíamos un hermanito y yo, lo que callamos los hermanos, a veces no es tan fácil, las hermanas también, ya echan la cara luego, no es fácil la vida, el caminar con papá no es fácil, pero ¿saben qué? Es lo mejor que podemos hacer. Yo no me imagino hoy caminando sin papá. ¿Tú te imaginas hoy caminando sin papá?
¿Tú te imaginas hoy caminando sin el Señor? Tú podrías salir, como le dijo Moisés. Fíjense, yo antes escuchaba, ¿no? Y a lo mejor regurgitaba como en la primaria. Y decía Éxodo 33. Como le dijo Moisés a Jesús, como le dijo Moisés a Dios, perdón. Yo no salgo si no vas tú conmigo. Si no vas delante de mí, yo no salgo. Hoy yo todas las mañanas hago lo mismo. Pero hoy no lo digo nada más por decirlo. A lo mejor como los teólogos. ¿Sabes qué? Hoy sí yo le digo a papá, si tú no vas conmigo de verdad, papi, yo no voy a ningún lugar. Hoy papá siento que está conmigo todas las mañanas. Hoy me lleno de gozo porque papá siempre nos acompaña. Y gracias por acordarme. Vamos a pasar a los niños aquí de este lado, por favor, con su maestra. Vamos a orar por ellos, por estos pequeños. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran sol le rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran sol me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran sol le rindo. Hoy a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran sol me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi camino, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa. Palabras en mi boca, que Él quiere darle a su iglesia y que no salgan palabras necias de mí, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que reciba cada parte de tu iglesia en su corazón, Señor, el mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, y que el mensaje de vida que tienes para cada uno de nosotros seas tú, Señor, que no sea yo, Señor, que sea tu mensaje, Señor, que sea tu palabra, que sea tu verdad la que transforme nuestros corazones, Padre bendito. Te lo clamamos y te lo rogamos, Padre Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y les decía esta mañana, hermanitos, ahí están esos pequeños, se siente cuando se van, se siente que se vacía la iglesia, ¿no? Yo le preguntaba a papá el tema de la semana, y hace como 15 días que me dijo mi pastor que me tocaba dar el tema, y por ahí lo comentaba con uno de mis hermanitos. Yo empezaba a angustiarme, decía, ¿ahora qué voy a vivir para poder yo platicar, para poder predicar, para poder dar el mensaje de vida? Y siempre me pasa, pero la realidad es que hoy me daba un tema muy especial, papá, y yo decía, ¿por qué ese tema, no? Y comenzó a llegar a mi mente cosas como de seguros de carros, y comenzaron a llegarme ideas así medio raras, y yo dije,
Ese sería el tema de papá. Y entonces con el vivir de la semana, con lo que fui viviendo a través de lo que iba pasando durante mi semana, durante mis días, comencé a comprender el mensaje de vida que tenía papá para mí. Y entonces, hoy entiendo que con el Señor tenemos algo maravilloso. Tenemos algo así como los seguros en nuestra vida, pero es una cobertura divina. Y ese es el tema que hoy puso papá para mí, que es la cobertura divina. Y mis amados hermanos, yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿alguna vez han contratado un seguro? ¿Han contratado algún seguro, el que sea? De gastos médicos, de carro, de su casa, en su trabajo, o han escuchado que alguien tiene un seguro. Fíjense que en este momento se preguntarán lo mismo que yo. Bueno, hermanito, ¿eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? No, yo me pregunté lo mismo, dije, papá, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, ¿por qué me llega a la mente todo lo de los seguros? Y me dijo, voy a vender un seguro. Quizá me estaba mandando un mensaje para que me dedicara, después de mi retiro, a vender seguros, ¿no? Y no, la realidad es que con el caminar de la semana y con lo que fui viviendo, entendí que yo estaba bajo una cobertura especial. Como un hijo del Rey de Reyes, como un hijo del Señor de Señores, como una hija de Dios, tienes una cobertura divina. Una cobertura maravillosa que solamente papá te ofrece y se lo ofrece a los hijos de Dios. A ti y a mí te lo ofrece. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que lo he vivido durante los últimos meses, las últimas semanas, pero yo no lo había comprendido. Y entonces por eso yo caminaba con miedo. Y yo caminaba con inseguridad y les decía hace unas prédicas, ¿realmente confías en Dios, Israel? Y entonces hoy entiendo que yo no camino solo. Y saben que hoy salgo confiado todos los días con el Señor, porque yo sé que traigo cobertura amplia como los carros. Pero traigo una cobertura mejor, porque la cobertura que yo traigo es una cobertura divina que viene del cielo. ¿Lo creen? Y saben, hoy he aprendido que tener miedo es válido. Porque yo tuve miedo durante la semana. Es más, estando de vacaciones, porque nos fuimos unos días a la playa, que Dios nos dio la oportunidad, que aunque fueron pocos días, fueron maravillosos. Hubo unos días en donde me enteré de alguna situación, una notificación donde se estaba realizando una investigación y empecé a tener miedo. Y mis vacaciones empezaron a comenzar a cambiar de rumbo. Pero ¿saben qué? Ahí es cuando entró papá y me dijo, hijo, tranquilo, estoy contigo, estás cubierto. Aún en tus vacaciones, aún donde tú te encuentres en tu trabajo, te encuentres en la iglesia, te encuentres en la calle, a donde tú vayas estás cubierto. Y entonces ya comencé a entender por qué el tema de la cobertura. A donde yo vaya, papá me cubre. A donde yo vaya, papá me protege. Y además, hermanos, es maravilloso, porque en momentos de tranquilidad, papá está cubriéndote, te está protegiendo. En momentos de enfermedad, tienes esa cobertura. En momentos de tristeza, tienes la cobertura de Dios. En momentos de gozo, papá te cubre. En momentos de dificultad en tu matrimonio, porque hermanos, ahí no me dejarán mentir, a veces sales tranquilo de aquí y a veces en casa por alguna situación insignificante o pequeña, algo ocurre en tu matrimonio y empieza la discusión, o empieza el hazte para allá, o empieza ahorita no me hables. Digo, en otras iglesias aquí casi no pasa, aquí llegamos y nos abrazamos y nunca peleamos, nunca discutimos. Pero ¿saben qué? Estamos cubiertos por el Señor. Hoy no debe preocuparte absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es como llamar al 911 y hacer tu llamada de emergencia y decirle, papá, puedes cubrirme en este momento, estoy presentando una situación en mi matrimonio. Se escucha medio raro, ¿verdad? Pero papá ahí está todo el tiempo. Y además hay algo maravilloso. Papá nunca te va a fallar, papá siempre te va a responder. Y lo que les estaba diciendo de ese momento de tener miedo es válido. Yo cuando me entero de esa noticia comienzo a sentir bastante miedo, preocupación y angustia, pero me decía papá, hijo, tranquilo, me habías dicho hace unos días que realmente confiabas en mí, y además el miedo, la preocupación es falta de fe, y si estás cubierto, ¿de qué te preocupas? Y comencé a sentirme tranquilo, y una paz inimaginable, comencé a sentir tranquilidad, y entonces me acordé, y puso en mi corazón papá una palabra poderosísima, que por cierto me compartió mi esposa, y decía, Josué tuvo miedo. Josué era un guerrero enorme y tuvo miedo cuando peleó contra los amorreos y además
No era una batalla que él tenía propiamente, era una batalla que no le correspondía, pero por un pacto que él realizó, él tuvo que intervenir en esa batalla. Él con su palabra cumplió y apoyó en una batalla que no le correspondía. ¿Y saben? Papá se metió en medio de su batalla. Papá le regaló la victoria. Papá estaba con él. Y así me ha ocurrido a lo largo de mi vida. ¿No te ha pasado lo mismo? Que cuando estás preocupado, que cuando no sabes qué vas a comer, no sabes qué vas a hacer, no sabes cómo vas a ayudar a tu esposa, no sabes qué va a pasar con la salud de tu esposo, papá interviene y se mete en tu batalla. Él de inmediato se mete en tu batalla. Y sabes, en mi casa me ha ocurrido con mis hijos, en la alabanza, en el ministerio tan grande que me entregó, pero que es una gran responsabilidad, él siempre se ha metido en todo. Yo quiero que declares esta mañana, Dios siempre está en control de todo. Quiero que lo repitas conmigo, Dios siempre está en control de todo. Y saben, después de comentarles todo esto de los seguros, de la cobertura, fíjense que nuestro Padre Celestial nos dice que contamos con una cobertura divina, porque nos ama cuán imperfectos somos. Y además esa cobertura que nos ofrece Dios, ¿saben que es por 24 horas? ¿Sí lo saben? Y dura los 365 días del año. Y vamos a Salmo 121, 4, del versículo 4 al 8, por favor. Y hay algo maravilloso. Y ahí empieza la cobertura de Dios. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Eso me dio mucha paz cuando escuché. Papá no duerme. O sea, el que te está cubriendo, el que te está protegiendo no duerme. 24 horas del día, 365 días del año, guarda a Israel. Y no es una casualidad, pero yo me llamo Israel. Israel. Pero no es por el Israel, es el pueblo de Israel. Y este es su pueblo de Dios. Somos sus hijos, somos los hijos del Rey de Reyes. Y Él te está cubriendo todo el tiempo. Él te ama, Él te guarda, Él no descansa. Y así como dicen, es que el enemigo anda como león rugiente, que anda buscando a quien devorar, que viene a robar, matar y destruir. También el Rey de Reyes, el que ya lo venció, el Dios Todopoderoso, el gigante de gigantes, Él no descansa, Él no duerme y Él te está cuidando las 24 horas. ¿Y saben qué? Siguiente versículo, por favor, hermanito. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu protector. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. O sea, Él es tu sombra. Caminas todo el tiempo. Yo estoy caminando en este momento, en este lugar, y Él está conmigo. Él está ahí sentado contigo. Esa silla que tú crees que está vacía está llena de nuestro Señor. Él está contigo en este momento. Y voltea y dile a tu hermano, dile a tu esposa, Él está contigo. Él está contigo, Él está conmigo esta mañana. Él me cubre todos los días. El sol no te fatigará de día. Y recordarán algo, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? En el desierto, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Él lo protegía, Él le daba sombra, Él le daba protección. Ni la luna de noche. Fíjense qué maravilloso. O sea que, ¿cuándo vas a sentir ansiedad o fatiga? ¿Cuándo debes de preocuparte? ¿En el día o en la noche? O en ningún momento, porque dice que el sol no te va a fatigar. O sea que durante todo el día no tienes por qué estar fatigado ni angustiado porque papá está contigo. Pero en la noche tampoco. En la noche papá siempre está contigo. Jehová te guardará de todo mal. Aquí podemos repetir, ¿de qué te va a guardar? De todo mal. No dice de este mal si te cuida, hijo, de esta enfermedad si te cuida, pero de tus problemas financieros no, de tu problema en tu matrimonio tampoco. Él te cuida absolutamente de todo mal y dice, Él guardará tu alma, Él va a guardar tu vida, Él va a guardar tu familia, Él va a guardar tu matrimonio, Él siempre va a estar contigo, porque papá te ofrece esa cobertura divina hermosa, que además les tengo una noticia, hermanos, es completamente gratuita. Y a mí cuando me dicen gratuito digo, como dice el pastor, el del discipulado 2, ay, ay, ay. Porque así como me gusta la coca sin gas, y no sin gas, de sin gastar, me encanta tener una cobertura que me cubra y me proteja de forma gratuita los 365 días del año. Todos los aseguradores te vienen y te ofrecen un seguro, una cobertura amplia de tu carro. Pero tiene un costo, ¿verdad? Y si dejas de pagar, ¿qué pasa, hermano? Se acabó. ¿Y qué crees? Aquí le fallas una y otra vez, y no es por justificación, pero fallamos una y otra vez. A lo mejor ya estamos más conscientes y sigue papá contigo.
Sí es cierto, hermanita, estoy igual que tú. Me voy a pasar otra vez ahí porque yo así me siento a veces. Y siempre mi papá está ahí y no me deja de respaldar. Y no me deja de levantar. Y no me juzga aparte. Qué maravilloso. Así es Dios de maravilloso. ¿Y saben qué? Esa cobertura, aparte de ser gratuita, es amplia, no es limitada. Y les voy a comenzar a hablar ahora de lo que ofrece esta cobertura divina, este seguro. Tiene una protección contra gigantes. ¿Cuál es tu gigante en esta mañana? ¿Cuál es el gigante que te ha estado poniendo miedos en tu vida? ¿Es el miedo? ¿Es el dinero? ¿Qué te ha estado pasando estos últimos días? ¿Cuál es tu gigante esta mañana? Porque papá te ofrece un seguro y una cobertura amplia contra gigantes. ¿Son los celos? Aquí no hay celosos. ¿Por qué se escuchó silencio? No escuché amén. Aquí no hay enojones, aquí no hay ira, ¿verdad? Aquí hay mujeres virtuosas, ¿sí o no? Gloria a Dios, miren, qué diferencia. Pero qué maravilloso, o sea, vean, te ofrece cobertura contra gigantes. ¿Cuál es tu gigante en esta mañana que se te está presentando? ¿Qué te preocupa? ¿Que no tienes trabajo? Tienes a Dios. En 1 de Samuel 17, versículos del 41 al 50, recordarán cuando David venció a ¿quién? A Goliat. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel tenía miedo contra los filisteos? Porque dice la palabra que medía más de 6 codos. No se vayan a imaginar 6 codos, ¿no? Y van a decir, no, pues estaba chiquito. No, una persona de casi 3 metros de altura. Y todos tenían miedo. Todos absolutamente tenían miedo, menos una persona que estaba ungida. Y que era ungido por Dios. Porque él sabía que tenía esa cobertura amplia contra gigantes. ¿Cuál es tu gigante esta mañana? Y entonces el filisteo venía andando y acercándose a David, a ese pequeño, al más pequeño de los hermanos, y su escudero delante de él. Siguiente versículo, por favor, hermanito. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo vio pequeño, lo vio joven, lo vio apuesto y guapo como nosotros. Entonces él le tuvo en poca porque era un muchacho y era rubio, así como nosotros. No muy rubios, pero más o menos. Y entonces era de hermoso parecer. Y entonces el gigante, yo creo que se burló de él, le ha de haber dicho, ¿tú eres lo que te presentas ante mí? Y fíjense lo que siguió. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro, para que vengas a mí con palos. Y maldigo a David por sus dioses. Ahí lo maldijo. Pero aun cuando te maldiga alguien, cuando te maldiga un enemigo, cuando te quiera hacer sentir pequeño, así sea el dinero, así sea el miedo, así sean los celos, no tiene nada contra ti porque yo soy hijo del Rey de Reyes. Y entonces el siguiente versículo, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Él ya había destrozado a David, él ya había declarado su perdición, él ya había declarado su muerte, ya prácticamente lo estaba sentenciando que él iba a perder. Y a las bestias del campo. Y el siguiente versículo, entonces dijo David al filisteo, fíjense con seguridad, como yo hoy me siento seguro esta mañana, como me presenté esa mañana con ese problema, con esa investigación que se estaba dando en mi oficina, y dije, yo soy el hijo del Rey de Reyes, yo soy el hijo del Señor de Señores, y nada me va a amedrentar, porque esa victoria ya la tengo asegurada, esa investigación ya está resuelta, y yo salgo bien, porque mi Padre va conmigo. Y entonces David le dijo lo mismo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina. Pero fíjense aquí lo poderoso. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjense con qué seguridad y lo que le dijo al filisteo. Jehová te entregará hoy en mi mano y hoy te venceré. Hoy dile a tu miedo, hoy dile a tu gigante, hoy te venceré, porque yo traigo la cobertura divina, la cobertura que es gratuita, mi cobertura amplia. Y te cortaré la cabeza y te daré a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios donde, un Dios en Israel. A través de lo que vivimos todos los días con nuestro testimonio, damos a conocer que hay un Dios vivo. Hay un Dios en Israel. Hay un Dios grande. Hay un Dios de gigantes.
Hay un Dios que gobierna los cielos y la tierra. Siguiente versículo, por favor, hermanito. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová, ¿qué? Es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo levantó y echó a andar por ir al encuentro de David, David se dio prisa. David le ganó. David se le adelantó y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente del filisteo. El filisteo inmediatamente cayó al suelo. Venció al gigante con unas piedras, un pequeño pastor, pero que además no era casualidad porque papá ya lo había preparado. Ya había vivido un proceso. ¿Sabían que David había enfrentado leones? Enfrentó osos para cuidar a sus ovejas. Él estaba preparado por el Señor. Y durante todo el tiempo, desde que era pastor pequeño, él había sido cubierto por el Señor. Él siempre tuvo esa cobertura divina, como la has tenido tú desde pequeño. Quizá no lo recuerdes, pero yo no creo que te haya faltado quien te diera de comer, quien te abrazara, quien te dijera un te amo. Y si no lo sentiste, por lo menos a lo mejor por tu mamá, desde el día que llegaste a los pies de Cristo, Él no se cansa de decirte todos los días, yo te amo, hijo, no estás solo. Y fíjense, hay otra cobertura que vemos en el libro de Daniel, el capítulo 6, de los versículos 1 al 28, cuando precisamente permaneció Daniel intacto después de que fue echado al foso de los leones. ¿Recordarán esa parábola de la Biblia? ¿La recuerdan? Es maravilloso porque precisamente ahí se muestra más la fidelidad de un hijo de Dios, pero más la fidelidad de nuestro Padre para con nosotros. Pareció bien a Darío construir sobre el reino de 120 satrapas que gobernasen en todo el reino. Vamos al siguiente, por favor, hermanito. Entonces dijeron aquellos hombres, esos gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas dieron cuenta para que el reino fuese perjudicado. Y más que leerles, aquí quiero platicarles que hubo un edicto del rey donde prohibía que precisamente se postraran ante otros dioses que no fuera ante el rey de ese lugar. Y lo que hacía Daniel durante todos esos días es que se postraba ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el Dios de Israel 3 veces al día. Y entonces, por no cumplir ese edicto, es llamado ante el rey por haber desobedecido. Y entonces lo lanzan al foso de los leones. ¿Y saben qué pasó con Daniel? Después de que lo lanzaron al foso de los leones, él permaneció intacto. Un solo cabello no le fue tocado. Yo no sé, pero si a mí me metieran a una jaula con unos leones, yo no sé si estaría intacto. ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Qué crees que pasaría, hermanito Gavino? Pues yo hoy me siento confiado, yo siento que hoy saldré intacto. Pero si me lo hubieras dicho ayer, antes de llegar a los pies de Cristo, yo sentiría que acabaría destrozado, ¿no? Tenemos una cobertura maravillosa. ¿Cuáles son esos leones que te están aquejando todas las mañanas? ¿Es tu carácter? ¿Cuál es ese león que te agobia todas las mañanas? ¿Es la tristeza? Ahora que traigo mi manguito rotador malo, es la tristeza. Me pongo triste como le hace mi pastor. Hoy sí le entiendo porque hoy sí me duele y me pongo triste. ¿Qué es lo que me está quejando si tengo una cobertura divina? Estamos amparados contra quemaduras, ¿sabían? Tal y como ocurrió con Sadrach, Mesach y Abed-Negó, quienes fueron rescatados del horno de fuego. Y lo encontramos en Daniel, en el capítulo 3, versículos del 1 al 30. Es algo maravilloso. Papá tiene una cobertura amplia, es hermosa y además lo tiene con sustento en la palabra. Porque todo lo que está en la palabra es la verdad. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya cultura era de 70 codos. Imagínense, el gigante al que tenían miedo los del pueblo de Israel era de 6 codos, ¿no? Esto era una estatua enorme de 70 codos y su anchura era de 6 codos, como ese gigante. La levantó del campo de Dura en la provincia de Babilonia. Siguiente versículo, hermanito. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas
los satrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, todos los gobernantes de ese momento y todos los gobernantes de las provincias para que viesen la dedicación de la estatua y este rey que había levantado esa estatua. Y saben, aquí lo que pedía es que todos se postraran ante ella y fueron reunidos todos los magistrados a la dedicación de la estatua que el rey había levantado y estaban en pie delante de la estatua. Había levantado ese rey. El siguiente, por favor, hermanito. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, siguiente, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de todo instrumento de música, se postraran y adoraran a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos al siguiente, por favor. Y decía algo aquí muy fuerte: y cualquiera que no se postrara y adorara a esa estatua, inmediatamente iba a ser echado ¿en dónde? En un horno de fuego ardiendo. Y entonces, ¿qué ocurrió con Daniel? ¿Qué ocurrió, con Sadrac, con esos 3 varones que fueron valientes? Como no se postraron, fueron echados al horno de fuego. Pero ¿saben? Le pasó lo mismo absolutamente. Ellos no se quemaron. Y así te pasa. A veces podemos caminar por el fuego, a veces podemos caminar por la perdición, a veces podemos caminar en el mundo, pero no nos vamos a quemar. Dios nos protege, Dios nos bendice, Dios está con nosotros, Dios camina contigo. Y ¿saben? Esa cobertura es maravillosa, porque papá te ofrece cobertura contra quemaduras, te ofrece cobertura contra gigantes, te ofrece cobertura contra leones, te ofrece bendición en tus finanzas, te ofrece absolutamente todo lo que puedas necesitar. Y en 2 de Corintios 1:3, de los versículos 3 al 4, ¿alguien me podría apoyar a cerrar un poquito la puerta, mis hermanitos? Por favor, se escucha. Gracias, mis hermanitos. En 2 de Corintios, en capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Tenemos un Dios misericordioso, el cual nos consuela, es el consolador. Tienes un Padre que te ofrece protección, que te ofrece consuelo, que te ofrece amor, para que podamos también nosotros consolar a quienes, a los que necesitan consolación en cualquier tribulación. Por medio de la consolación, nosotros somos consolados por Dios. Entonces tenemos una cobertura tan maravillosa, porque papá te ofrece protección, te ofrece consolación, te ofrece amor, es misericordioso. ¿Qué más nos ofrece papá en ese seguro? ¿Te ofrece perdón? Te ofrece perdón también. ¿Y saben qué más te ofrece? Papá te ofrece vida eterna. Eso es lo más maravilloso. ¿Qué más le ofreció Dios a su pueblo? ¿Qué más recuerdan que les haya ofrecido? Yo recuerdo cuando alimentó a 5,000. Y se acuerdan que alimentó a 5,000, pero primero los alimentó espiritualmente. Primero los nutrió de la palabra, primero los llenó en su corazón. Siguió transformando su corazón. Pero papá es tan maravilloso que sabía que esas personas, esas 5,000 personas que durante todo el día habían escuchado a Jesús, tenían hambre también. Y en Éxodo 16, versículo 4, hay algo maravilloso. En Éxodo 16, versículo 4. Como lo hizo Dios con su pueblo durante los 40 años que estuvieron en el desierto, les dio maná, les dio codornices, según lo que dice la palabra. Ellos estaban en el desierto y no tuvieron que preocuparse por absolutamente nada. A veces nosotros nos preocupamos todos los días qué vamos a comer, a veces nos preocupamos qué vamos a vestir, a veces nos preocupamos si nos vamos a quedar sin trabajo. Yo no sé a qué me vaya a dedicar mañana, pero papá te lo dice todos los días: hijo, si tienes mi cobertura, no te preocupes absolutamente por nada. Él les hizo llover maná del cielo, había pan del cielo, les hizo llover codornices. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, y para que
yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Fíjense qué maravilloso. Con Dios no te preocupas ni siquiera por lo que vas a comer. Papá alimentó a su pueblo. Papá es poderoso. Y recordaba, les estaba comentando los momentos maravillosos de cuando Él alimentó a su pueblo, les estaba dando su palabra. A través de 5 panes y unos peces, Él pudo multiplicarlos y dio de comer a 5,000. Y eso lo encontramos en Marcos 6, los versículos del 41 al 44. Porque tenemos un Dios poderoso. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, papá, y viendo hacia el cielo que está su padre, oró y le dijo, bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Fíjense qué maravilloso. En momentos de dificultad, papá te cuida. En momentos de hambre, papá te llena, te sacía. Y no me refiero solamente al alimento físico. Él te nutre. Él hace que tu corazón esté preparado en todo momento. Y además, podemos ver los milagros de Dios. Cuando parece que todo está perdido, ¿te ha ocurrido en tu vida? Cuando parece que todo está perdido, que ya no hay dinero, que tu matrimonio no está funcionando, el único que puede hacer milagros y puede resolver absolutamente todo es Dios. Es maravilloso el Señor. Hermanos, si sabemos que tenemos esta cobertura tan amplia, a veces ¿por qué seguimos teniendo miedo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Les voy a explicar por qué. A veces queremos bendición en abundancia, queremos que nuestras finanzas sean multiplicadas, y a pesar de que tenemos también en nuestra palabra esa otra parte de nuestra cobertura que está en Malaquías 3:10, que la tenemos en Deuteronomio 28, que papá nos dice siempre, hijos, escuchen todas estas bendiciones que yo tengo para ustedes. Porque si tú diezmas, si tú ofrendas, papá te va a abrir las ventanas del cielo. Porque si tú obedeces, papá te va a dar todas esas bendiciones que tienes en Deuteronomio 28. Dice aquí, traed todos los diezmos a la alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vuestros bendición hasta que sobreabunde. Hay una bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si tienes esa cobertura amplia, si tienes esa cobertura que además es gratuita, si tienes esa cobertura que dice que su vigencia es eterna, que es por siempre, que es 24 horas del día, que es 365 días del año, entonces ¿por qué toda la vida vivimos angustiados? ¿Por qué toda la vida vivimos preocupados? ¿Por qué toda la vida vivimos afanados? ¿Por qué yo estoy pensando qué voy a hacer durante toda la semana? Si me van a alcanzar estos 20,000 pesos que hoy traigo en la bolsa para el día de mañana. Se escuchó bien, ¿verdad? Nos angustiamos. Si traes 100 pesos, créeme que vas a salir adelante porque papá no te va a dejar. Si traes 500, qué bendición. Si traes 1,000, qué bendición. Si no tienes dinero, papá te sostiene. Si en tu casa no están bien las cosas con tu esposa, papá te sostiene. Ora, habla con ella. Cuesta trabajo pedir perdón. A veces nosotros estamos platicando y estamos bien y de repente no sé qué pasa. Y hay algo que no nos deja porque es nuestro corazón que todavía está endurecido. La cobertura la tenemos, pero no estamos sensibles a los ojos a lo que nos habla papá porque tenemos endurecido nuestro corazón. Pero tienes una cobertura tan amplia, tan maravillosa y gratuita que no te debe de preocupar nada. Hoy tienes que salir esta mañana sabiendo que el papá que te adoptó como su hijo te ofrece una cobertura esta mañana completamente gratuita, amplia, eterna. Y si hay algo que nada más te pide papá, como todas las coberturas, hay un deducible. ¿Saben cuál es el deducible de esa cobertura divina? La obediencia y la fe. Porque sin fe es imposible, ¿qué? ¿Y la obediencia? ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? La muerte. Entonces yo decía, bueno, ya estaba yo bien emocionado, papá, yo sí quiero esa cobertura. Y entonces, papá, ¿por qué en ocasiones no llega eso que tanto he estado esperando? Eso que tanto te he estado pidiendo. Mi deducible. ¿Y saben qué pasó cuando yo empecé a tener fe? Cuando yo llegué ese día a la oficina, cuando sabía que había una investigación, pero yo me fui con fe, confiando en el Señor, aferrado en el Señor y siendo obediente, que Él iba a resolver las cosas, todo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar. Es que yo necesitaba tener fe, necesitaba estar fortalecido y confiar en que papá estaba en control.
Entonces el deducible es tener fe. El deducible es ser obediente. Te dice papá, trata bien a tu esposa, ámala, trátala como vaso frágil. Y este varón es lo primero que no hace. Porque a veces no la tratas como ese vaso frágil. Te dice mujer, sé obediente con tu esposo, sométete a tu varón. Nos cuesta trabajo someternos a nuestro varón. Te dice, hijo, honra a tu papá. ¿Cómo honras a tus padres? ¿Cómo los honras? Si cuando papá te está pidiendo algo, lo primero que haces, ay papá, ¿por qué ahorita esta mañana? Oye hijo, haz tu cama, ay papá ahorita. Oye hijo, ve a la iglesia, papá no me hables de eso ahorita en este momento, tengo mucho trabajo. ¿Cómo honramos a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Son tu herencia divina, ¿cómo los tratas? Y créanme que todo lo estuve viviendo, y nada menos en esta noche hubo ciertas situaciones que se presentaron, pero ahí tiene la solución, la oración y el perdón. Queremos perdón, pero no perdonamos. ¿Y qué te dice la palabra también para que puedas ser perdonado? Tienes que perdonar, y suena duro, pero para que tú seas perdonado, primero tienes que perdonar. Entonces, para que tú recibas esa cobertura amplia, paga tu deducible, y es mínimo. Sé obediente con el Señor. Ama a tu esposa, voltea y dile a tu esposa, hazlo, dile a tu esposa, te amo. Y dile tú a tu varón, te amo. Cuesta trabajo, a veces hasta algo tan fácil, no lo hacemos. Y entonces, ¿por qué decimos a veces, ¿por qué no estoy recibiendo el 100% esa cobertura de Dios? Porque hay áreas de mi vida en las que sí la recibo y áreas en las que no. ¿Qué área te está faltando trabajar? ¿En qué área no has dado tu deducible? La cobertura está padrísima. Además es gratuita. Y les dije, a mí me encantan las cosas sin gastar. Y si me la regala Dios, qué maravilloso. Y si me protege, me da protección, me abraza, me protege contra quemaduras, contra leones, contra gigantes, contra miedos, contra todo lo que se me pueda presentar. Pero tengo que ser obediente. Tengo que tener fe. Si papá te dice escudriña la palabra, hijo. Si papá te dice que si quieres sabiduría, se la pidas a él y la palabra está en la Biblia, ¿a dónde tienes que acudir? Si papá te dice que diezmes y ofrendes para que te abra las ventanas del cielo y recibas bendición, ¿qué tienes que hacer? Si papá te dice que para que tu esposa te reciba con un beso y un abrazo, la trates como vaso frágil, no te pide que la entiendas, te dice, ámala. Y es difícil, ¿eh? Ámala. No amarla es difícil. Es difícil tratar de no cuestionar, de tratar de no entenderla, porque a veces es complicado, pero nosotros mismos somos complicados como varones. A veces papá te dice, provéele todo, tú eres el rey y sacerdote, tú encárgate de absolutamente todo, y ya nos comienza a costar trabajo a los varones, ¿verdad? ¿Cómo andamos en obediencia, varón? ¿Provees absolutamente todo en tu casa? ¿Tú te encargas de todo lo que te corresponde? ¿Cómo andamos en obediencia, mujer? ¿Cómo recibes a tu esposo todos los días? Y entonces ahí es cuando comencé a entender que a veces lo que no recibo es por ese deducible que no estoy cumpliendo yo con papá. Pero hoy papá te dice esta mañana, no te preocupes, hijo. Hoy es el día. Hoy en esta mañana tú puedes poner tu vida en obediencia. Tú puedes tener esa fe, primero como ese granito de mostaza, como lo platicamos la otra ocasión, y Él te ofrece esa cobertura divina. ¿Tú quieres esa cobertura que te ofrece Dios esta mañana? ¿Quieres llevarte esa cobertura divina a tu casa? ¿Quieres llevarla a tu trabajo? ¿Quieres llevarla en todo momento? Yo la quiero. Yo la arrebato para mi vida y para la vida de esta iglesia. Podemos ir a Deuteronomio 11, versículos 26 al 27, hermanito. Nada más que aquí hay algo también importante, hermanitos. Dios no te puede obligar. Papá te pone a elegir. He aquí pongo delante de ti, delante de vosotros, la bendición y la maldición. Tú eliges. Me decía papá, Israel, tú eliges. Obedeces y recibes bendición, o desobedeces
y recibes maldición. La bendición si oyes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición, ¿cómo llegará? Si desobedecemos. Yo no lo declaro en esta iglesia, pero la maldición, si no escuchas los mandamientos de Dios, si no escuchas a Dios, si no te apartas del camino, si no te apartas del mundo, si te vas en pos de dioses ajenos, ¿cuáles son esos dioses ajenos? El dinero, el alcohol, las drogas, las mujeres que se te puedan presentar durante la semana, los varones que te lleguen a hablar bonito, la almohada de las mañanas cuando te tienes que levantar, sabanás cuando tienes que venir a la congregación, porque papá te dice no te dejes de congregar, hijo. Y a veces está más rico quedarte en casa. Papá te dice, oye hijo, sé fiel en tu diezmo. Y nos cuesta trabajo, y la verdad es que es un tema hasta desagradable en la mayoría de las iglesias. Cuando te hablan de dinero ya no quieres ir. Cuando tienes que servir no vienes. Y me incluyo, porque a veces digo es que tengo trabajo y me justifico. Gloria a Dios, cuando llegué a la casa, al templo, y le dije a mis hermanos, a todos los que ayudaron, qué maravilloso se ve el templo, porque se dieron su espacio y vinieron a servir, vinieron a arreglar. Y hoy tenemos una casa hermosa, hoy estoy estrenando, decía mi hermanito, mañana vas a estrenar, hermano. Qué maravilloso. El remojo, gloria a Dios. Pero fíjense qué maravilloso que a través del servicio de mis hermanos, es que estamos siendo obedientes. Y eso es obediencia. Vinieron a servirle al templo de Dios. Entonces papá hoy nos pide obediencia. Hoy papá en esta mañana te pide obediencia. Hoy te pide fe para que goces de ese seguro. Hoy llévate esa cobertura amplia de Dios. Hoy llévatela a tu vida. Hoy, mis amados hermanos, tomemos la decisión de obedecer y confiar en Dios y disfrutar de la mejor cobertura, una cobertura divina, la única que cubre absolutamente todo y no únicamente en esta vida. ¿Saben? Esa cobertura además es eterna. ¿Amén? ¿Quieren esa cobertura de papá? Seamos obedientes. ¿Quieren esa cobertura de papá? Tengamos fe. ¿Quieren esa cobertura de papá? No dudemos en el Señor. Yo me llevo esa cobertura esta mañana. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Esta mañana es el tema que papá tenía para nosotros. Y yo lo fui entendiendo. Era un tema muy extenso. No quise abarcarlo con todo, pero creo que esos versículos, ustedes llévense esa tarea. Si los anotaron, escudriñen la palabra de papá. Escudriñen la palabra de papá. De verdad, créanme que es poderoso. Chequen esas pequeñas letras que como los seguros ofrece papá. Y aquí no hay pequeñas letras. Lo único que te pide papá, checa toda la cobertura que yo te ofrezco. Lean el libro de Daniel. Lean el libro de Malaquías. Lean todo lo que les estuve diciendo ahorita. Nútranse, escudriñen la palabra, reciban sabiduría de parte de Dios. Hoy esta mañana les agradezco, hermanitos, y reciban la cobertura amplia de Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer oración. Mi hermanito Gaby, ¿nos podrías apoyar en la oración para los diezmos y las ofrendas?